Bien, vamos a trabajar el concepto de campo eléctrico. Pero antes vamos a vincularlo con otros campos, campo gravitatorio y campo magnético. Imaginemos una roca que viaja por el espacio a una cierta velocidad, en esta dirección, y en determinado momento comienza a sentir algo, una fuerza que desvía su trayectoria. Esta roca decimos que se está acercando al campo gravitatorio terrestre. Esta roca desvía su trayectoria, ¿sí? Curva su trayectoria, hasta que comienza, debido a esa fuerza, comienza a tomar velocidad y termina, seguramente no termina impactando con la Tierra porque se desintegra en el camino, pero va a ser atraída por el campo gravitatorio. O sea que el campo gravitatorio, ¿qué es? Bueno, todas las propiedades que adquiere la zona que rodea un cuerpo con masa, como por ejemplo la Tierra. Si vamos a todos los cuerpos celestes, bueno, todos los cuerpos celestes tienen atracción gravitatoria, tiene atracción gravitatoria la Luna, la Tierra, el Sol, nuestro Sol o cualquier estrella. Campo magnético es un tema que lo vamos a ver después, pero es básicamente la zona o las propiedades que adquiere la zona que rodea un imán. Después vamos a ver también que un conductor eléctrico por el que circula corriente eléctrica, también genera a su alrededor un campo magnético, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y lo que nos toca trabajar en este momento es el campo eléctrico, que va a ser la zona que rodea, o las propiedades que adquiere la zona que rodea una carga eléctrica. Recordemos que una carga eléctrica, ¿qué es? Y bueno, un cuerpo que puede haber ganado carga negativa, puede haber ganado electrones o puede haber perdido electrones. Si ganó electrones, obviamente queda con carga negativa. Si perdió electrones, queda con carga positiva. Bien, entonces cada vez que nos encontremos con una carga eléctrica, vamos a saber que a su alrededor hay una serie de propiedades que han cambiado. A esas propiedades que existen rodeando la carga eléctrica se les va a denominar campo eléctrico. Bien, de aquí en más vamos a investigar a ver qué es el campo eléctrico. Es una magnitud, o sea que van a haber valores asociados a campo eléctrico, va a tener una unidad. El campo eléctrico es el cociente, tenemos la primera ecuación, entre la fuerza de origen eléctrico, esta fuerza, que tenemos el vector acá que nos recuerda que es una magnitud vectorial, que actúa sobre una carga de prueba, dice ahí, dice una carga de prueba, significa una carga chiquita que se coloca en algún lugar del espacio. Es como la piedra esa que fue atraída por el campo gravitatorio de la Tierra. Y el valor de dicha carga es el cociente entre la fuerza que actúa sobre una carga y el valor de dicha carga. ¿Sí? Ese cociente nos da como valor, como resultado, una magnitud que también es vectorial. O sea que tenemos fuerza, magnitud vectorial y campo eléctrico a partir de ahora, una magnitud nueva que también es vectorial. ¿Qué implica que sea vectorial? Dos cosas. Primero, que se va a representar con vectores. Y segundo, que cada vez que tengamos que sumar dos campos eléctricos, vamos a tener que ver cómo se suman. Si son dos campos que tienen la misma dirección y sentido, se van a sumar efectivamente. Si son dos campos que tienen, o dos vectores de campo eléctrico que tienen la misma dirección y sentidos opuestos, se van a restar. El campo eléctrico, como ya dijimos, es una magnitud vectorial. Su unidad, bueno, fuerza, tenemos en Newton, carga, tenemos en Coulomb, por lo tanto el resultado nos da un campo eléctrico cuya unidad es Newton sobre Coulomb. El campo eléctrico en un punto es independiente de la carga de prueba. ¿Qué significa eso? Que existe campo eléctrico por más que no exista ninguna carga en ese lugar. En muchos lugares del espacio, cercanos a la Tierra, existe un campo gravitatorio y no necesariamente tiene que haber algún objeto en ese lugar. Si la carga es positiva, la fuerza eléctrica tiene la misma dirección y sentido del campo en ese punto. Si la carga es negativa, la fuerza eléctrica tiene igual dirección y sentido opuesto al campo en ese punto.
Veamos. Vamos a representar, por ejemplo, estos vectores de acá van a representar un campo eléctrico. O sea que en algún lugar hay una carga que está generando un campo eléctrico. Bien. Vamos a colocar una carga de prueba en ese lugar. Vamos a colocar una carga. Por ejemplo, vamos a hacer que sea negativa. Una carga negativa. Y decía ahí que va a recibir una fuerza con la misma dirección, pero con sentido contrario al campo en ese punto. O sea que la fuerza eléctrica va a tener sentido este. Va a ser el sentido de la fuerza eléctrica. ¿Sí? Esa va a ser la fuerza para esa carga negativa que existe ahí. Va a recibir una fuerza con la misma dirección, pero sentido contrario. Bueno, vamos a dibujar una carga positiva ahora. Una carga positiva. Y va a recibir una fuerza con la misma dirección y sentido que el campo en ese lugar. ¿Sí? Entonces tenemos que estos tres primeros vectores representan un campo eléctrico, ahí lo dice. Y acá tenemos dos que representan fuerzas eléctricas. ¿Sí? La fuerza que es contraria al campo es porque está actuando sobre una carga negativa. Bien, vamos a explicar qué son las líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico nos permiten conocer cómo es el campo eléctrico alrededor de una carga. A ver, las líneas son representaciones que hacemos nosotros las personas, ¿no? En realidad, cuando uno ve una carga, no se visualiza nada alrededor, sino que las líneas es una forma de visualizar eso que no se ve, ¿tá? De representar eso que no se llega a ver, ¿sí? El vector campo eléctrico en cualquier punto del espacio es tangente a la línea que pasa por dicho punto. Ahora lo vamos a explicar qué significa eso de tangente. El módulo del campo eléctrico es proporcional al número de líneas por unidad de superficie que la atraviesan perpendicularmente. A ver, dicho más en criollo, cuando más cerquita están las líneas, más intenso va a ser el módulo del campo eléctrico. Cuando más separadas estén, más débil va a ser el módulo, el valor del campo eléctrico. Las líneas no se cruzan. En el caso de dos cargas puntuales, las líneas comienzan en la carga positiva y terminan en la carga negativa. El número de líneas que salen o llegan a una carga es proporcional al valor absoluto de su carga. Esto quiere decir que cuando más Coulomb tenga la carga, cuando más sea su valor, mayor sea su valor, mayor va a ser la cantidad de líneas que salen o llegan a esa carga dependiendo del signo. Ahora lo vamos a ver con ejemplo. Bien, veamos las siguientes situaciones. Vamos a comenzar por una carga puntual positiva. ¿Qué imaginamos ahí? Bueno, imaginamos una esferita, una pelotita con carga positiva. Las líneas de campo eléctrico van a ser radiales, como los rayos de una bicicleta, y salientes. Radiales y salientes. Seguimos con otro que es fácil, una carga puntual negativa. Lo mismo, radiales, pero la diferencia ¿cuál va a ser? Van a ser entrantes. Según lo que leímos, la cantidad de líneas, o sea, qué tan cerca estén las líneas unas de otras, nos determina el módulo del campo eléctrico. Si tomamos dos puntos, por ejemplo, el punto A y el punto B, ¿en qué punto es más intenso el campo eléctrico? Bueno, vemos que en el punto A las líneas están más cerca. O sea que en este lugar es más intenso. El valor va a ser mayor si lo comparamos con el punto B. Seguimos. Las siguientes tres situaciones son dipolos. O sea, situaciones en las cuales hay una carga, más de una carga.
Vamos con la en la cual hay dos cargas diferentes signos. Y bueno, si unimos ambas cosas, bueno, van a salir, una carga va a salir, una línea va a salir de la carga positiva y va a ir a la negativa. Esa no hay ningún problema. ¿Qué pasa con esta? Bueno, se va a curvar. Y así va a pasar con todas. En la situación del ejercicio que les puse dice Q y Q. Eso significa que tienen el mismo valor ambas cargas. O sea que tendríamos que dibujar la misma cantidad de líneas que salen de la positiva van a ser las que llegan a la negativa. ¿Qué pasa con dos cargas del mismo signo? Bueno, esta obviamente no va a llegar a la carga positiva. También son dos cargas que tienen el valor Q, o sea que van a salir de ambas cargas la misma cantidad de líneas. A ver si fue la misma. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Aparentemente sí. 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Bien. ¿Y qué pasa cuando tenemos un dipolo parecido a este, pero los valores de las cargas son diferentes? Esto significa que va a salir el doble de líneas de la carga positiva de las que van a llegar a la negativa. O sea, sale 1, llega 1. Sale 2, llegan 2. Salen 3, llegan 3. Hasta ahí va la misma cantidad. Pero si yo dibujo que salgan de la carga positiva 3 líneas más, o sea que van a salir en total de 6, y de las cuales solamente 3 llegan a negativa. Esto está en concordancia con lo que dice acá, que esta carga tiene el doble de valor que la negativa. Bien, vamos con todos los ejercicios de la ficha para practicar un poco, para aclarar algunas dudas. Vamos con el ejercicio 3. En un punto M del espacio se coloca una carga negativa de 3,0 microcoulomb. Eso vendría a ser carga, ¿no? Q, que experimenta la acción de una fuerza de 2,5 por 10 a la menos 2 newton. Esto vendría a ser fuerza eléctrica. ¿Tá? Esta es la fuerza es la carga que recibe la fuerza, por lo tanto vendría a ser la carga de prueba, la Q sub 0 que hemos visto en la ecuación. A veces nos olvidamos de poner el sub 0, pero está. Bien. ¿Cómo lo indica la figura? Determinar dirección y sentido del campo eléctrico en ese punto. Bien, antes de seguir, acá puede aparecer algo que es extraño, que es el micro. Es un prefijo. Vamos a aclarar un poco antes de seguir. En la tablita de la ficha de ejercicio aparece un cuadro donde aparecen los prefijos y el exponente. Todos estos son submúltiplos de una unidad. ¿Tá? En este caso estamos viendo con el coulomb, pero pueden ser micrómetro. ¿Tá? Todos pueden ir acompañados de cualquier tipo de unidad acá. ¿Me explicó? Micrómetro, microcoulomb, microampere. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, cuando tenemos mili, es la milésima parte. ¿Ah? Lo que podemos hacer es al número agregarle por 10 a la menos 3. Si el ejercicio me dice son 3 miliamperes, bueno, al 3 le saco la palabra, el prefijo mili y le agrego por 10 a la menos 3. Y cuando vayas a la cuenta ya me queda automáticamente convertido. Micro no es una U, es una letra griega llamada mu. Es por 10 a la menos 6. Nano por 10 a la menos 9. Y pico por 10 a la menos 12. Esos serían los exponentes. Bien.
Entonces, ¿qué es lo que me pide este ejercicio? Que averigüe el campo eléctrico. ¿Qué campo eléctrico hay en este lugar? Esta es la fuerza eléctrica. Usamos directamente la ecuación. Campo es fuerza eléctrica sobre carga de prueba. Recordemos que tienen los vectores. Pero para hacer la cuenta yo voy a sacar los vectores, voy a trabajar con los módulos. El módulo del campo eléctrico es el módulo de la fuerza eléctrica dividido el valor de la carga de prueba. Ponemos los valores tal cual están. 2,5 por 10 a la menos 2 newton sobre la carga de prueba. Algo que no lo mencionamos cuando vimos la ecuación es que acá no lleva el signo de la carga. De hecho, la ecuación debería estar puesta así, ¿sí? Que significa que solamente consideramos el valor absoluto de la carga, ¿sí? O sea que acá no va negativo 3,0, va simplemente 3,0 y como ya dijimos vamos a sustituir micro por el prefijo por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6 coulomb. Eso me da bien, dijimos que la unidad de campo eléctrico es Newton sobre Coulomb. Falta representar el campo eléctrico. Bien, como ya mencionamos, si yo tengo una carga negativa, recibe una fuerza con la misma dirección, pero sentido opuesto al campo en ese lugar. Por lo tanto, el campo en este lugar va a ser un campo con la misma dirección, pero sentido opuesto. ¿Sí? El campo que existe en este lugar es un campo horizontal y hacia la izquierda. Este es el campo eléctrico que hay en ese lugar. 2.5 exponente menos 2 dividido 3,0 exponente menos 6 es igual, en este modelo calculador tengo que apretar esta tecla para que no me aparezca la fracción, 8,3 por 10 a la 3. Bien, vamos con el concepto de campo generado por una carga puntual. ¿Qué significa eso? Bueno, que ahora vamos a ver cargas puntuales, o sea, pelotitas, esferitas, cargadas eléctricamente que van a generar a su alrededor campos eléctricos. Y para eso vamos a conocer cómo se calcula. Recordemos que, o razonemos el hecho de que el campo eléctrico, el valor no va a ser el mismo de acuerdo a la distancia. Cuando más nos alejemos de la carga, el campo va a ser más débil. La capacidad de atraer o repeler otra carga eléctrica va a ir decreciendo a medida que aumenta la distancia. De hecho, lo hace con el cuadrado de la distancia. O sea que si aumentamos la distancia 2 veces, el campo disminuye 4 veces. Las líneas de campo tienen dirección radial, eso ya lo vimos, con centro en la carga. El sentido de dichas líneas depende del signo de la carga. Si la carga es positiva, las líneas de campo eléctrico apuntan hacia afuera de la carga, eso también ya lo vimos. Si la carga es negativa, las líneas de campo eléctrico apuntan hacia la carga. El módulo, el valor del campo eléctrico producido por una carga Q. Ahora estamos viendo una carga que genera un campo eléctrico. No es más carga de prueba, carga Q sub 0. En un punto P situado a una distancia D de ella, se calcula. Bien, y esta es la ecuación. Esto de acá es la ecuación. Campo eléctrico, ahí sí me acordé de poner las barras de valor absoluto, o sea que estamos considerando solamente el módulo, es igual a K, que es una constante, es un valor que es siempre el mismo. Es una constante que van a aparecer en todas las pruebas escritas que hagamos, va a aparecer esa constante en una tablita.
Su valor es 9,0 por 10 a la 9. Y todas estas son las unidades. Ojo a no confundirse con las unidades. Newton por metro sobre Coulomb al cuadrado. ¿Ah? Esto no indica de que este número está al cuadrado. Por favor, no se confundan. Simplemente son que en la unidad, el Coulomb está elevado al cuadrado. ¿Sí? Seguimos. K, entonces, que es la constante, por la carga, el valor de la carga que genera el campo. ¿Ah? Ese valor va a estar en Coulomb. Dividido, ¿qué distancia es la que tenemos que poner acá? Bien, la distancia es entre la carga que yo estoy usando y el punto donde voy a calcular el campo eléctrico. Si yo tengo una carga en un sitio y quiero averiguar a 1 centímetro, bueno, ahí voy a tener que poner el valor de 1 centímetro. 1 por 10 a la menos 2 metros. Si quiero averiguar cuánto vale el campo eléctrico a 3 metros, bueno, voy a poner 3 metros ahí, elevado al cuadrado. ¿Sí? Bueno, vamos con algunos ejercicios. Bien, vamos con el ejercicio número 6. Tenemos, en este caso no es una carga de prueba, es la carga que genera el campo. O sea, gracias a esta carga hay un campo alrededor de esta carga. ¿Sí? Y yo quiero calcular, averiguar cuánto vale ese campo eléctrico exactamente a 7 centímetros de esa carga. La ecuación es otra. Campo eléctrico es K por Q sobre distancia al cuadrado. Campo eléctrico es igual a K, 9,0 por 10 a la 9, Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado por la carga. En esta ecuación tampoco debemos colocar el signo de la carga. 8,0 también es micro, o sea que ponemos por 10 a la menos 6 Coulomb. Dividido. La distancia al cuadrado. Bien. Vamos a explicar cómo es el tema de pasar de centímetro a metro. De centímetro a metro hay dos opciones. Una es dividir entre 100 y la otra es agregarle un por 10 a la menos 2. Si yo le agrego un por 10 a la menos 2, o sea, 7,0 centímetros le pongo por 10 a la menos 2, ya me queda en metro. Recordemos que va al cuadrado. 9,0 exponente 9 por 8,0 exponente negativo 6 dividido 7,0. Y acá está lo que les decía, que agregamos el por 10 a la menos 2 para pasarlo a metro. Y además tenemos que elevarlo al cuadrado. Es igual 1,5 por 10 a la 7 newton sobre Coulomb. ¿Y cómo vamos a representar ese campo eléctrico? Con un vector. Si la carga es positiva, dijimos que el campo es saliente. Por lo tanto, si la carga es negativa, el campo va a ser entrante. Va a apuntar hacia la carga. Este es el campo eléctrico que hay en ese lugar. Y el vector sale del punto donde queremos hallar el campo.